Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Hoy, en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio, cruzamos nuevamente el charco y volvemos a Montevideo, creo que por quinta vez, para conversar con Matilde Martínez. Matilde es una matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. Matilde, ¿cómo estás? Hace mucho que queríamos hacer esta charla, 3 años más o menos. Hace mucho, ¿qué tal, Nino? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, aunque sea virtualmente verte. Es lindo sentirse más cerca. Bien. ¿Cuántas vueltas que dimos? Pero bueno, pandemia de por medio, ocupaciones, familia, trabajo, pero bueno, acá estamos finalmente. Tenía ganas de que conversemos. Creo que sos la quinta matemática uruguaya. Creo que hubo 3 varones y sos la segunda mujer, si mal no, si la memoria no me juega una mala pasada. Bueno, viste cómo son estas charlas, vamos a hacer un recorrido por tu vida matemática, que también, como surgió en alguna charla de otra gente, involucra el famoso problema de los dos cuerpos, ¿no? ¿Cómo hacer para Sí, una familia? que es integrable por suerte, pero es complejo. Está muy bien, me gustó. Así que bueno, vamos a hablar un poco por todo eso. Eh, yo voy a recordar en primer lugar que nos conocimos allá por agosto del 2003 en el CIMAT en Guanajuato. Guanajuato. Sí, sí, sí. Yo hacía el doctorado en Guanajuato y es un lugar divino. Vos viste la infraestructura que tienen para hacer eventos, el pueblo que es absolutamente una escenografía preciosa, los bares, la vida estudiantil, te diría que nos conocimos en el paraíso. Sí, sí, fue un lugar muy. Yo estuve, creo, aproximadamente un mes, bueno, y ahí lo conocí a Richard también, así que bueno. En ese momento ya estabas haciendo. ¿Cuánto te faltaba para terminar el doctorado? ¿Recién lo empezabas? Yo terminé en 2005, yo estuve en el doctorado del 2000 al 2005 en Guanajuato. Bien. Y, ahora va a surgir en la charla, pero creo que tu haber vivido en México previamente, quizás eso también allanó el camino, ya conocías, ¿no? La cultura mexicana. Yo fui a dar a Guanajuato por eso que vos decís, por el problema de los dos cuerpos. Nosotros estudiamos la licenciatura acá. Yo había vivido en México de niña hasta los 10 años y siempre había quedado con ganas de volver, siempre había tenido la sensación de haber sido expulsada del paraíso. Y cuando empezamos a pensar en a dónde queríamos ir, no es fácil, necesitábamos dos becas, teníamos que ir a un lugar donde hubiera temas que nos interesaran a los dos, y, y Gabriel Paternain, que era profesor de mi marido, le dijo que ahí en Guanajuato, en el CIMAT, había un muy buen grupo de geometría, que era lo que él quería estudiar. Y cuando dijeron México, yo no solicité el ingreso a ningún otro programa. Yo armé la valija y me fui. No me importaba nada. De hecho, cambié totalmente de tema de estudio. Nada, yo fui ahí porque era México. Y la verdad es que fue una elección maravillosa desde el punto de vista personal y profesional también. Claro, claro, claro. Bien, bueno, ahí ya hicimos, arrancamos adelantando un poco el camino, pero bueno, antes de eso, ¿cómo es que llegás a decidir estudiar matemática, ¿no? ¿Cómo es que, siempre me interesa eso, cómo es que, pregunto, lo formulo en estos términos, cómo es que un adolescente decide pensar en la matemática como una forma de vivir el resto de su vida? Bueno, mira, yo me enteré de que existía la matemática como profesión cuando tenía como 15 años, eh, porque un chico que vivía enfrente iba a la Olimpiada de Matemática y cuando entró a la universidad entró a la Facultad de Ingeniería y a la licenciatura en Matemática. Ah, Ahí me enteré de que existía la licenciatura. Ese chico hoy es ingeniero,
pero su pasaje por la licenciatura fue determinante en mi carrera y yo no me autopercibía como una persona interesada por la ciencia en absoluto. Este, me gustaban más las humanidades, me gustaba tomar clases de idiomas, me encantaban las artes escénicas. Y acá tenemos en el sistema educativo que hacer elecciones muy tempranas que van condicionando las opciones que tenés después. Entonces, por algún motivo, cuando fui a elegir lo que acá se llama quinto, que es el penúltimo año antes de salir de bachillerato, yo quería ser arquitecta. Entonces elegí lo que se llama quinto científico, que te lleva básicamente a arquitectura e ingeniería. Y después cuando estaba ahí, no me gustó dibujo, era la época anterior al AutoCAD y a todas estas cosas, había que dibujar de verdad para ser arquitecta, ¿no? Y me gustó la matemática y la física y yo qué sé, y fui a dar a sexto de ingeniería. Y ahí me pregunté mucho qué quería hacer. Esa opción todavía no me tenía vedada la Facultad de Humanidades. O sea, yo todavía a partir de ahí podía ir a lingüística, como hizo nuestra amiga y colega Mariana Im. También podía ir a la Escuela Municipal de Arte Dramático, que es algo que pensé muy seriamente. ¿Querías ser actriz? Sí, este, y, y no sé, entré a la licenciatura en matemática porque me gustaba la matemática en el liceo, y convencida de que no iba a poder vivir de eso. Al mismo momento entré Y esa al profesorado convicción, de inglés. perdón, pensabas que no ibas a vivir de eso, pero bueno, no importaba, porque si... o de qué ibas a trabajar, ¿qué pensabas? Iba a ser profesora de inglés. Entré al profesorado de inglés, hice el primer año de licenciatura y el primer año de profesorado de inglés en el año 95. Y mi idea es que dando clase de inglés iba a poder sustentarme para esto del hobby de estudiar matemática. Y, y al final de ese año pasaron dos cosas. La primera es que ya había conocido suficientemente el mundo de la matemática profesional para darme cuenta que sí había gente que se dedicaba a eso y que esa gente no era muy distinta a mí. O sea, por decirte algo, esa gente no eran todos territados, eran una persona del pelotón como yo podía ser matemático, digamos. Y por otro lado, en el profesorado de inglés, en el siguiente año iba a tener que hacer práctica con niños. Y eso me resultó inimaginable. O sea, no sé, antes remando en las galeras que darle clase a niños, ¿no? Me generaba un pánico indescriptible enfrentarme a una clase de niños y bueno, este, todo eso hizo que terminara haciendo matemática, pero no siento que fuera un destino inevitable, siento que fue un proceso caótico y que cualquier pequeño cambio en las condiciones iniciales me podría haber llevado a muchos otros lados, ¿no? Es genial, es una gran metáfora la de los sistemas dinámicos. Una pequeña perturbación te dispara hacia lugares impensados. Pero se me ocurre la pregunta siguiente, Matilde. En ese momento, esto que señalás, ¿no? Que ya tenías una idea quizás preconcebida de que para hacer matemática había que ser realmente un genio total. Eh, Sí, creo que eso es un estereotipo que está sumamente arraigado, que es sumamente nocivo. Y a pesar de que yo en el liceo era buena y que siempre tenía buenas notas y me iba bien, tenía miedo en el momento de entrar a la licenciatura porque pensaba, bueno, a mí me va bien en el liceo, pero cuando llegue a la universidad van a ser todos los mejores de todos los liceos y van a ser mucho mejores que yo. Y y bueno, no fue así. Y además, en los estudios universitarios, como en todo, persevera y triunfarás, ¿no? Pero sí, tenía la idea de que no me imaginaba mucho que era ser un matemático, pero siempre esa impresión de que era para gente que estaba en otra liga, digamos. De que ser científico era algo, sí. claro, claro. Pero, bueno, ¿y en qué momento entonces, ante la inminencia de estar con los niños, después no?
tuviste tus hijos, ¿no? Y ahí te encontraste 24 horas con... Bueno, pero los hijos de uno son un poco diferentes. Ahí no queda otra. Pero Sí, sí. Uno tiene el tiempo de irlos conociendo, digamos. A mí igual, esta situación de muchos niños, por ejemplo, de cumpleaños infantil, me resulta terrible. Yo cuando mis hijos eran chicos contrataba más animadores de los que me sugerían y siempre lo hacía en un salón y gastaba una fortuna para el cumpleaños porque la perspectiva de tener yo que enfrentar 20 chiquilines me parecía aterradora. claro, Paradójicamente, los adolescentes, por mí que vengan de asientos, no. Yo ahora que mis hijos ya tienen 11 y 15 años, me siento fantástico con sus amigos. Vienen todos a casa, los de 15 vienen un montón y sí, que vengan los que sea, pero cuando tenía 5 años, no, digamos. Si no estaba mi marido, yo no recibía niños en mi casa. mirá, qué bueno esto que me contás, pues, aprovecho y cuento rápido mi propia experiencia. Mi primer trabajo docente fue como maestro de inglés en escuela primaria. ¡Qué horror! ¿Ves? Para mí eso es la pesadilla. Y ahí descubrí que, por el contrario, digo, che, quizás tengo alguna cualidad para estar con niños. De hecho, recuerdo tener 21 años, Matilde, y estar en un primer grado con 36 chicos, con 36 nenes, enseñando inglés. Y la pasé bárbaro, ¿viste? Pero bueno, qué lindo, qué buena experiencia, che. Y bueno, entonces al segundo año ya está, dijiste, no, me dedico completamente a la matemática. Al segundo año me dediqué a la matemática y al tercer año ya tuve mi primer cargo docente, digamos, en la facultad, que era el cargo de ayudante, ¿no? Claro, claro. Nosotros acá en general se llama ayudante segunda, cuando sos Claro. estudiante. ¿Cómo lo denominan allá? Ayudante. Se Ah, llama grado uno, los cargos son grado uno al 5 y el grado uno es típicamente el estudiante de la carrera que está por la mitad de la carrera o un poquito avanzado. Y bueno, ya en mi tercer año de facultad entré a trabajar al Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias. claro. Este, ¿Te acordás cuál fue la primera materia en la que estuviste ayudante? Por supuesto, me acuerdo de los estudiantes en esa materia. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Me acuerdo de cada uno. Los posteriores no. Claro. La primera es increíble. Era una materia llamada Matemática 2 para Biología, que era esencialmente un poco de álgebra lineal y un poco de cálculo de varias variables para estudiantes de biología y bioquímica. ¿Y cómo Y está? tenía un montón de estudiantes que no sabían por qué estaban ahí, que no estaban interesados en la materia y sobre todo un grupo de chicas que yo llamaba las cotorras locas, que eran muy buenas estudiantes, muy capaces, pero que no iban a clase de teórico. Entonces venían conmigo porque de algún modo ya se daban cuenta de que si sabían resolver los ejercicios, de ahí iba a salir el examen, que nadie les iba a preguntar una demostración de un teorema. Entonces, como no habían ido a teórico, era muy difícil trabajar con ellas y yo les hacía algo que estaba muy mal, ahora siento que está muy mal, que es que les daba como un repaso de todo lo que usted tiene que saber para sobrevivir sin haber ido a clase y después nada, les enseñaba a hacer las cuentas que había que hacer y efectivamente les fue bien. Y ahí están y hoy dos de ellas trabajan en la Facultad de Ciencias, en biología, por supuesto. Claro, claro. Qué recuerdo. Sí, 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 ese primer curso en el que uno trabaja de ayudante es como es imposible no recordarlo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. bien, y seguiste el camino, ¿tenías claro después de que ibas a continuar con el doctorado? ¿O en la licenciatura, hacia perdón, antes que eso, qué temas te gustaron? O sea, ¿cómo te fuiste orientando? Porque dijiste que cambiaste de tema después para ir a México. Entonces, ¿qué fue lo primero que te motivó para estudiar matemática? Yo era una estudiante muy dispersa. En el liceo estaba convencida de que me gustaba mucho todo lo que era muy formal, muy riguroso. Me gustaba usar un lenguaje matemático preciso, me gustaba hacer argumentos lógicamente invulnerables y estaba convencida de que me iban a gustar la lógica y el álgebra.
En la licenciatura fui haciendo diversas materias, por supuesto. Me gustaba mucho la lógica. Tuve la suerte de que en ese momento hubiera en el centro de matemática una persona que trabajaba en lógica, Paula Severi, que ahora está en Inglaterra, que dio algunos cursos fantásticos que me abrieron la cabeza enormemente y que siempre, digamos, me aportaron puntos de vista que me enriquecieron. Nos daba clase de lógica y después nos llevaba al Parque Rodó, ahí cerca, a clases de Tai Chi. Así que también aprendí con ella lo que era el Tai Chi. Este, y Y también, pero me empezó a gustar, claro, cuando tuve topología, teoría a la medida y eso, bueno, me fascinó, ¿no? Claro, son cosas que antes de estudiarlas no te imaginás que existen. Pensás que sabés lo que te gusta hasta que te encontrás con esas teorías matemáticas de gran porte, digamos. E hice el trabajo final de licenciatura en ecuaciones en derivadas parciales con, con Omar Gil. Y en esa época fue que conocí a alguna gente de la Universidad de Buenos Aires, Bien. Ahora, del grupo de DPS. antes que, o sea, a ver si entendí, tenían clases de lógica y después iban al Parque Rodó, venían en el combo la clase de Tai Chi Bueno, no, obviamente la clase de Tai Chi era extracurricular, con la profe. pero era la misma persona que nos enseñaba Tai Chi. Entonces, en la práctica, íbamos todos a la clase de lógica, entonces ahí teorema de Gödel, y después salíamos de ahí, íbamos al parque y hacíamos Tai Chi, y bueno, ahí aprendí lo que eran los chakras, dónde estaban esas cosas. Está muy bueno esto, ¿eh? Sí. Eh, Claro, en ese momento, pero que cursabas en ciencias o en ingeniería y para estar cerquita al Parque Rodó. Yo ahí cursaba en ciencias, pero el centro de matemática de la Facultad de Ciencias estaba muy cerca del Parque Rodó. Fue antes de que se mudara la Facultad de Ciencias a su ubicación actual. Ah, mira, mira, claro, claro, porque si no iba a estar un poco más lejos, digo, ¿no? Sí, sí. Claro, qué grande, ahí el Parque Rodó, bien, bien. Eh, y Omar Gil es un matemático lamentablemente fallecido, ¿no? Sí, sí. Un tipo muy querido. Un tipo adorado, adoradísimo por todos. Omar Gil había estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid con Juan Luis Vázquez. Trabajaba en ecuaciones en derivadas parciales, sobre todo en problemas variacionales, o sea, con muchos métodos de análisis funcional. Y, y después se dedicó mucho a la educación matemática y a la divulgación de la matemática, en dos áreas en las que trabajó de forma muy profunda y creativa y fue muy disruptivo e innovador. Era una persona brillante y era genial hasta para discrepar con él, digamos. Siempre te provocaba, siempre te empujaba a pensar algo distinto, a cuestionarte tus convicciones en materia de educación y también en muchas cuestiones epistemológicas. Este, y sí, murió muy joven, lo cual es una gran tristeza que yo en lo personal nunca he podido superar, te digo la verdad. Y creo que muchos de nosotros. Eh, y él, bueno, hiciste el trabajo con Omar y Ujú. que ibas a hacer ese mismo tema antes de que surgiera la opción para irse a México o... Claro, yo como te digo era una persona dispersa, o sea, estudiaba un poco de lógica, un poco de ecuaciones en derivadas parciales, hacía algún curso de sistemas dinámicos, no tenía clarísimo lo que me gustaba. Y vos me preguntás si siempre tuve claro que iba a ser el doctorado. A mí me gusta estudiar, pero tampoco es que yo salí de la licenciatura convencida de querer hacer un doctorado en matemática pura, ponele. Me acuerdo que en ese momento se abrió acá en la Facultad de Ciencias Sociales una maestría en economía para no economistas y pensé que eso podía ser interesante, pero si yo hacía eso tenía que dejar mi cargo en el centro de matemáticas. O sea, una vez que entré en el engranaje
de la academia, si no seguís el trillo, está. Y a ver, mi cargo en el centro de matemática era un cargo de ayudante que pagaba una miseria, no era nada glorioso. Si yo pienso en una chiquilina de 23 años, que es la edad que yo tenía, con un cargo que le paga 2 pesos, pienso que tiene toda la vida por delante para hacer lo que quiera, pero en aquel momento y con la falta de convicción que yo tenía para todo, me parecía que si hacía eso de economía, ponele, tenía que dejar mi cargo, entonces mejor me metí a la maestría en matemática. ¿Y Y ahí, ¿eh? por qué tenías que dejar tu cargo? Y bueno, porque mi cargo era para estudiar matemática, no para estudiar economía. Ah, Entonces me metí a la maestría en matemática con Omar, por sí. cuestiones vinculadas a las ecuaciones en derivadas parciales y buscando dónde hacer el doctorado, con la idea de seguir haciendo EDPs. Pero y, y ahí, claro, yo estaba en pareja con un matemático también que tenía mucho más claro lo que quería. Nombrémoslo. Seguís en con ese matemático. Con Richard Muñiz, sí, que, que empezó como físico, cuando yo lo conocí estudiaba física, y en el fondo de su corazón sigue siendo físico, Ah, mira. y hace físico-matemática. Entonces, surgió Gabriel Paternain, nos dijo que ahí en Guanajuato, en el CIMAT, había gente buena haciendo lo que él quería estudiar. Entonces, como que coincidió lo que él quería hacer con el lugar en que yo quería estar, me parece. Esa coincidencia es. O sea, ahí yo no tuve ninguna duda. Cuando se dio la oportunidad de ir a México, yo hubiera ido a México a hacer patín artístico, no me importaba nada. Entonces, allá nos fuimos a Guanajuato. Y fue maravilloso. Y una de las cosas que fueron muy lindas es que como yo llegué y no llegué a hacer EDPs, no llegué recomendada con tal orientador, sino simplemente aterricé a ver qué había. Me encontré con que había cosas que yo no sospechaba que existían. O sea, me pasó de vuelta eso de descubrir como mundos nuevos en una oportunidad que quizás no me hubiera dado si yo hubiera llegado como un misil teledirigido a un doctorado en cierto tema. Entonces, llegué a cursos de topología algebraica, de varias variables complejas, de, no sé, cosas diversas, de teoría geométrica de foliaciones, de cosas que nunca se me hubiera ocurrido estudiar, pero que no hubiera podido estudiar en Uruguay porque no había la oportunidad de teoría de nudos, de cualquier cosa. Claro. Pero entonces, a ver, contame, ¿Richard consiguió una beca? ¿Y vos también? ¿O vos? Yo también, porque Gabriel Paternay nos recomendó a los dos. Ah, iban con Sí, esa que franqueaba las puertas. sí, sí, sí. Pero, Conseguimos una buena recomendación y bueno, yo era una buena estudiante, o sea, a mí la matemática me gustaba y yo tenía un buen dossier, digamos, no era un estudiante mediocre, era un estudiante destacada. Lo digo, suena petulante, pero no, es la verdad. no, 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 está claro. Este, Y además, perdón, déjame decir esto, Abel Paternain, o Paternain, no sé bien, es un matemático uruguayo que ahora está radicado en Inglaterra, ¿no? Él estaba en Cambridge hasta hace poco y ahora creo que se fue a Estados Unidos. No sé bien dónde está, no sé si en Penn State o está en algún sitio. Bien, bien. Claro, y Pero él estuvo en Cambridge muchísimos años, sí, sí, bien, en Trinity College, sí. claro, O sea, es un matemático cuya recomendación pesaba, digámoslo así. claro, claro. Y bueno, y así entonces, y con las becas para cada uno, se acomodaron, vivían bien, tranquilos, dedicados al Sí. estudio. Y en un lugar que es un paraíso, ¿no? Sí. Este, el propio Gabriel había estado viviendo ahí un tiempo y y él tenía una niña que nació en Guanajuato. Y quizás Guanajuato es un lugar donde si tenés niños chicos
es complicado. Es una ciudad, por ejemplo, topográficamente difícil. Es una ciudad con callejones que serpentean hacia arriba de los cerros, pero donde es difícil andar en auto. Tenés que estar subiendo y bajando todo el tiempo. Es exigente físicamente transitar la ciudad. Y claro, es muy empedrado. No podés andar con un carrito de niño. Y después no necesariamente hay los mejores servicios de salud, por ejemplo. Ah, Entonces a él se le hacía complicado y admitía que era una ciudad preciosa, pero me dijo, bueno, pero es difícil vivir en una escenografía, me acuerdo que dijo una vez. Y los años que yo estuve ahí vivía feliz justamente porque miraba y era hermoso. El paisaje era hermoso, la naturaleza era hermosa, los cerros, las casas. Es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. La arquitectura colonial es hermosa. Y es una ciudad con una universidad enorme que tiene una orquesta estupenda, una orquesta sinfónica, que porque fue, tiene una muy buena escuela de música además, la verdad es que fuimos a ver un... me acuerdo. Sí. Entonces es una ciudad llena de músicos y de matemáticos. Está este instituto de matemática que es enorme, está la escuela de música que es excelente. Es un lugar donde ser músico o ser matemático es lo más normal del mundo y que tiene una muy buena escuela de idiomas a la que va gente de todo el mundo a aprender español. Entonces, es muy multicultural, como hay tantos universitarios, está lleno de bares. Y cuando llegamos, eh, nos pusieron en la misma oficina con un brasileño, José Antonio Miranda, que, alias Jan, que estudiaba sistemas dinámicos y que cuando nos recibió consideró que habíamos llegado sus casi compatriotas y que él era responsable de hacernos conocer todos los bares de la ciudad. Entonces, nuestras primeras salidas fueron a buscar una casa con otro matemático, con otro estudiante de doctorado que era amigo de mi marido, que es Gil Salgado, mexicano, que muy responsablemente se ocupó de nosotros y nos llevó a buscar casa y se ocupó de que no nos faltara nada de lo realmente importante. Y Jan nos apadrinó y nos llevó a hacer el tour de los bares en una noche inolvidable, paradójicamente inolvidable y que no sabemos cómo recordamos. Entonces, tuvimos una recibida muy, muy, muy cálida, ¿no? Y creo que hay algo precioso de ir a estudiar a Latinoamérica, que es que la gente es latinoamericana. Es gente de una calidez y con la que es tan fácil hacer, tener vínculos profundos, o sea, amistades entrañables. No, no digo que en otros lados no, pero es más fácil insertarse en un medio del cual uno se siente parte ya naturalmente. Claro, claro. No, me hiciste recordar yo el tiempo que estuve ese mes, que estuve ahí por una escuela Simpa, viví en el Sí, Cimatel, hermoso el Cimatel, hermoso. y también recuerdo que el camino hacia el CIMAT había que forzarse un poco, ¿no? Sí, Y, y recuerdo que en el propio lugar donde fuimos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, los fines de semana había cine. Recuerdo haber ido a ver sí. Almodóvar, de Costa Gabras. Es claro, la oferta cultural, siendo un estudiante de doctorado y siendo menos de 30 sin hijos, es las condiciones ideales, ¿no? Para estudiar, para tener esa vida social. El acceso a la cultura es muy barato ahí. Y claro, íbamos al cine, cineclub había 2 días, que creo que era domingo y lunes. Íbamos los 2 días, daban películas distintas. El viernes la orquesta sinfónica, de ahí íbamos a un boliche a escuchar un ensamble que se llamaba Las Momias del Jazz, que eran músicos de la orquesta también. Este, los miércoles concierto de guitarra, creo que eran los domingos a mediodía, unos conciertos de música de cámara hermosos en un museo que se llama Jim Byron. Y después hay festivales de todo, festival de teatro clásico, festival de música antigua, un festival de música contemporánea llamado el Callejón del Ruido, festival de cortos.
festival de teatro de títeres. Hay un festival medieval en un lugar donde por supuesto no existió el medioevo. Festival de órgano y el Festival Internacional Cervantino, que son 3 semanas en que nadie hace matemática, nadie hace nada más que estar en el Cervantino, y es un festival internacional impresionante. No, no, fueron años muy felices, vamos a decir la verdad. Acá ya había surgido en una charla, París era una fiesta, pero bueno, Guanajuato era una fiesta también, ¿no? Sí, sí. Mm, qué lindo recuerdo, claro. Che, pero no me dijiste entonces en qué momento bueno, la recomendación de Paternaína abrió las puertas y en qué momento Richard no sabía que iba a estudiar, ¿no? Sí. Pero vos, ¿en qué momento decidiste, ante esta variedad, esta oferta así deslumbrante de matemática con la que te encontraste, eh, cómo tomaste la decisión? ¿Fue difícil decidirse por un tema y por qué cambiaste? ¿Cuál fue el tema finalmente? Bueno, la verdad es que Gabriel me dio un consejo de oro. Me dijo que fuera a estudiar con Javier Gómez Montt. Este, ¿Perdón? con Javier Gómez Montt. Ah, bien. Gabriel Paternain me dijo que estudiara con Javier Gómez Montt. Y Javier Gómez Montt hacía cosas que me eran absolutamente ajenas. Y de hecho, sus estudiantes sabían cosas que me eran absolutamente ajenas. Hacía cosas de geometría compleja y de dinámica compleja. Yo había hecho un curso básico de análisis complejo en la licenciatura, nunca había estudiado geometría algebraica de ningún tipo, había hecho lo mínimo de álgebra, o sea, jamás había hecho un curso de álgebra conmutativa, no sabía nada de nada. O sea, estaba pésimamente preparada para estudiar con él, pero Gabriel me insistió en que era un tipo muy bueno y que yo tenía que estudiar con ese tipo que era muy bueno. Entonces fui a su seminario, este, y bueno, me pusieron a exponer un tema y estuve en su seminario y al final me agarró. O sea, como que a pesar de que yo tenía escasa formación en lo que se necesitaba para estudiar con él, era un orientador muy experiente que había orientado a muchos estudiantes, muchos en temas no tan cercanos a lo que él hacía. Entonces, como que le encontró la vuelta y empecé a estudiar algunas cosas de teoría del potencial, algunas cosas de geometría compleja, muy cercanas al análisis armónico, con la idea de abordar algunos problemas de sistemas dinámicos, y, y bueno, este, eh, problemas vinculados a foliaciones holomorfas, a la dinámica de campos vectoriales holomorfos en superficies complejas. Empecé a estudiar, estudié muchas cosas lindas, muy vinculadas al análisis, que era algo en lo cual yo sí tenía cierta formación. Y un día fui a su oficina y él tenía sobre su escritorio una fotocopia de algo escrito a máquina, en máquina de escribir, encuadernado, que era la tesis de Lucy Garnett, una tesis dirigida por Denis Sullivan. Y yo le pregunté, ¿qué es esto? Y me dice, es una tesis que esa tesis era del año 81, era un trabajo que ya era conocido en el área de la dinámica de foliaciones. Y me dijo, es una tesis, es muy linda, léela porque capaz que te gusta. Y cuando leí la tesis de Lucy Garnett, me enamoré. Contrariamente a todo lo que te vengo contando, supe que quería hacer eso. Es una tesis en que ella hace algo notable, que es para las foliaciones, digamos que son una descomposición de una variedad en subvariedades, y los ejemplos más nítidos de eso vienen de los sistemas dinámicos. Define una noción de medida que te permite pensar en ese objeto que es como geométrico en naturaleza, como si fuera un objeto dinámico, y te permite hacer como teoría ergódica, ¿no? Como aplicar estrategias de teoría de la probabilidad al estudio de este objeto geométrico que son las foliaciones. La herramienta técnica que usa es el movimiento browniano en variedades.
que tiene muchísimo que ver con la teoría del potencial, con la ecuación del calor, con las cosas que yo había estudiado. Entonces, leí la tesis de Lucy Garnett y quedé fascinada, me gustó mucho más que lo que yo estaba haciendo. Y fui y le dije eso a Javier, y Javier velozmente recalculó, y a partir de ahí empecé a estudiar con él y con Christian Bonatí en Dijon, e hice la tesis en medidas armónicas para foliaciones. Que era algo que no tenía nada que ver con lo que hacía Javier, no tenía nada que ver con lo que hacía Cristian, o sea, sí tenía que ver con los problemas que a ellos les interesaban, pero no con las técnicas que ellos usaban. Claro. Entonces, ¿por qué te digo que fue un consejo de oro el de Gabriel Paternain? Primero porque Javier en lo personal es una persona increíble, es excepcional, es una persona de una calidez y de una calidad humana que es lo principal, ¿no? Pero después es realmente una persona con una cabeza muy amplia y que tiene la capacidad de ver a cada estudiante y sacar lo mejor de él. O sea, que no busca que sus alumnos sean como él, que realmente sabe pulir a cada uno para sacarle sus mejores facetas, me parece. Y ha dirigido tesis en temas que son bastante lejanos a su experticia, pero tiene una gran generosidad y a mí me mandó a hablar con mucha gente. A mí me mandó durante mi doctorado a trabajar con Cristian Bonatí, que fue mi codirector de tesis, y hablar con Marco Brunella en Dijon, con Etienne Gis en Lyon, con Dennis Sullivan en Stony Brook, con John Smiley en Cornell. Entonces me brindó oportunidades extraordinarias, oportunidades que yo no hubiera tenido nunca si no hubiera sido su estudiante, y que no eran oportunidades que yo me merecía o que de algún modo me gané por mis cualidades excepcionales. O sea, es claramente algo que él me brindó por una generosidad enorme, ¿no? Que ese tipo de cosas las hacía con todos sus alumnos, digamos. Entonces, ahí fue que realmente encontré el tema que de un modo u otro he seguido a lo largo de mi carrera. Eh, por un lado, bueno, otra, lo que contás, digo, más allá de la generosidad y parece lo, lo buena persona que era Gómez Montt, pone de manifiesto que la matemática es algo colectivo, ¿no? Que se aprende hablando con muchas personas, digo, ¿no? Por el contrario o sea, por supuesto que están esos momentos de intimidad matemática en la cual uno tiene que pensar su problema, pero sin el contacto con el exterior es como que las cosas quizás no avanzan, no funcionan. Eh, No, no, sin duda. Sin duda, es algo que necesita de las personas, de las comunidades y también necesita de las instituciones, ¿no? De los apoyos, de eso, de las becas, de oportunidades que se obtienen a partir de vínculos, de convenios, de puentes que otra gente tendió. Nadie es un self-made man en la matemática. Este, bueno, y estaba pensando, digo, che, pero para eso también se requiere fondo, financiación, ¿no? Toda una estructura científica desarrollada a lo largo de los años. Pero bueno, no, lo dijiste vos por suerte, así que bueno, tal cual. Eh, y ¿pensaron con Richard en quedarse en México o tenían claro que querían volver a Uruguay, a Montevideo, a la UDELAR? Eh, sí, pensamos en quedarnos en México. Yo me hubiera quedado. O sea, creo que yo volví a Uruguay porque Richard es uruguayo. Cuando yo terminé el doctorado, más o menos había vivido la mitad de mi vida acá y la mitad de mi vida allá. Este, yo voy a México y me siento en mi casa, o sea, no me siento extranjera en México. Y
a mí me hubiera encantado quedarme y también pensamos en quedarnos porque nosotros nos fuimos de acá en el año 2000 y después vino la crisis del 2002, que fue la versión uruguaya de la crisis argentina del 2001, y ahí era inimaginable pensar en volver, pensar que hubiera cargos en la universidad, pensar que los sueldos universitarios estaban sumergidos, no se abrían llamados. No parecía verosímil que pudiéramos tener la oportunidad de volver los dos. Fue un momento en el que se fue muchísima gente y muchísima gente se quedó fuera. Entonces, nosotros después de México fuimos a Canadá, al Instituto Fields, en un postdoc, que también fue lindo, fue divertido, fue fantástico. Y después nuestra idea era volver a México, pero ya era el año 2006. Volvimos a México un año más y nos escribieron de Uruguay, nos escribió Miguel Paternain, que también es matemático, es hermano de Gabriel, que era director del Centro de Matemática. Y Uruguay estaba en su momento de crecimiento económico, de recuperación de la crisis, y había una voluntad muy fuerte del gobierno que había comenzado en 2005 de recuperar la academia y de recuperar a los académicos que estaban en el exterior. Y había un programa en la universidad que se llamaba Contratación de Científicos Provenientes del Exterior. Entonces Miguel Paternay nos escribió y nos preguntó si queríamos volver. Y entonces se presentó una oportunidad única de tener dos plazas en el mismo lugar. Y así fue que volvimos. Volvimos con contratos que no eran plazas concursables abiertas, que eran contratos con nuestros nombres, Matilde Martínez, Richard Muñiz, por 2 años. Y en ese tiempo se abrieron plazas que pudimos concursar. Volvimos a la Facultad de Ciencias, al Centro de Matemática, y ahí empezamos a concursar y yo entré en la Facultad de Ingeniería y Richard en la Facultad de Ciencias. Entonces, creo que si hubiera habido dos plazas, o sea, si hubiera habido una oportunidad académicamente similar en México, la hubiéramos tomado. Cuando fueron al Instituto Fields, a Canadá, después volvieron a Guanajuato o a dónde ahí en México. Volvimos a Guanajuato, sí. Bien. ¿Se hubieran quedado trabajando en el CIMAT? En el CIMAT no había mucha posibilidad de que nos contrataran. También era un momento difícil para México, del mismo modo en que en Uruguay había plazas, en México no, porque en Estados Unidos el gobierno de Bush, que recortó mucho el presupuesto de las universidades, entonces hay muchos mexicanos que van a estudiar a las universidades de Estados Unidos y muchos terminan quedándose. Entonces era un momento en que no había ninguna oportunidad en Estados Unidos para todos esos mexicanos que estaban terminando el doctorado, que estaban de postdoc. Claro. Y esa gente estaba tratando de volver a México, entonces el mercado laboral para la matemática mexicana estaba muy saturado. Entonces, coincidieron las dos cosas, o sea, sí, creo que en el CIMAT no hubiéramos tenido oportunidad. Yo desde Canadá intenté volver a México y también pedí un postdoc en el IMPA. Me salió el postdoc del IMPA con Enrique Pujals y Marcelo Viana. Sí. Creo que académicamente hubiera sido una oportunidad extraordinaria, estelar, pero, pero éramos muy felices en Guanajuato. Como que ahí tomamos una decisión más personal que académica de volver a Guanajuato y Pero sí, si vos nos hubieras sido pareció bien. Richard, ¿a dónde iba? Claro, yo solicité el postdoc. Richard hubiera ido en calidad de marido a ver qué pescaba, pero Acompañar. esa era parte de nuestra historia en ese momento. Yo también estuve en calidad de esposa en Guanajuato un tiempo. Claro. Nosotros teníamos bastante claro que, bueno, que era un periodo en el cual acomodarnos quizás significara que uno consiguiera una plaza y el otro acompañara. Claro. Sí, encima si volvías a Limpa estaban como mucho más cerca, ¿no? Río de Janeiro, Sí, las distancias. claro.
No, y era una oportunidad muy atractiva de trabajar con gente muy buena en algo distinto, porque yo los vínculos académicos en Guanajuato ya los tenía, ¿no? Era como la oportunidad de vincularme, con gente en otro lugar, e increíblemente yo nunca he ido al IMPA, ¿No? Ah, mira. ¿no? Es un gran debe, no he ido ni a un congreso ni a nada, no, no conozco el IMPA, no sé cómo es el edificio, lo he visto por foto. Ah, mira, bueno, es raro, ¿no? Que claro, casi la definición de matemático latinoamericano implica venir al IMPA, ¿no? Claro. Entonces, sí, hubiera sido buenísimo poder ir al IMPA con Enrique, pero Déjame está, decir esto nada más. Bueno, Enrique Pujals, matemático argentino, estudió la licenciatura en exactas de la Universidad de Buenos Aires y bueno, y emigró a Brasil a hacer su doctorado. Y bueno, y Marcelo Viana es actualmente el director del IMPA, ¿no? claro. En realidad, el proyecto de investigación con el cual me presenté para el postdoc lo hice con Enrique. O sea, iba a mi dossier con el aval de ambos, pero la persona con la que hablé de matemática para elaborar el proyecto y eso fue Enrique, que estaba en Canadá en el Instituto Fields en el mismo momento que yo. Bien, bien. Sí. Enrique Pujals, un conspicuo hincha de Rosario Central, además. Eh, Yo creo que yo mencione eso, él no sé si se acuerda de mí, pero que mencione eso lo va a enorgullecer. Bien, y bueno, después por ahí algo tenemos que hablar de fútbol, porque podemos hablar de una fama que adquirió uno de tus hijos hace poco, ¿te acordás? ¿Qué? No, no me acuerdo. ¿No fue ver a Fénix? Ah, sí. ¡Ay, es verdad! Claro, mi hijo es mediático, es famoso. Se hizo viral. Una charla entre argentinos y uruguayos que no toca el fútbol, es como, Imposible. digo, acordé ahora, después lo tomamos. Sí, bueno, volvieron entonces a Montevideo. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en Montevideo, en Uruguay, fue en el 2005, cuando se realizó el coloquio latinoamericano de álgebra en Colonia. Ustedes estaban afuera. No. Sí. Bueno, de hecho en el 2003, 2004 fui conociendo a Viviana Ferrer, después a Mariana Jaín, ¿no? Amigas ahora. Y en 2005 fui al coloquio y después anduvimos por Montevideo y bueno, ese fue mi primer viaje a Uruguay. Bueno, y hemos vuelto varias veces después. Te imaginarás que para nosotros Montevideo es una ciudad hermosa, muy tranquila, por supuesto. Claro, eh, tranquilísima. y volvemos imbuidos de un espíritu así muy, muy relajado cada vez que regresamos de allí. Eh, y bueno, a partir del momento que llegaron, decidieron hacer continuar sus carreras ahí o volvió a surgir alguna idea de irse? O, Ahí lo que pasó es algo me pasó algo que le pasa a muchas mujeres, que es que el reloj biológico empezó a hacer tic, tic, tic. O sea, yo me doctoré a los 28, después fuimos a Canadá, después a México, yo qué sé, cuando llegué acá ya tenía 31 años. Y Richard y yo siempre habíamos pensado en tener hijos, querían, claro. y bueno, parecía el momento, no, no parecía que se fuera a presentar un momento mejor. No era un momento en el que tuviéramos un trabajo ultra seguro, todavía estábamos tratando de concursar una plaza acá, pero parecía verosímil que algo saliera. Y y ta, y ahí quedé embarazada enseguida de llegar, de Aurelio, mi hijo mayor, hincha de Fénix. Y y bueno, entonces no, en realidad nunca nos planteamos volver a irnos, como que hicimos nuestra vida como familia acá. Bueno, Digamos, también cuando tenés hijos, la cercanía de la familia extendida se vuelve muy importante. No es que no lo sea en otro momento, pero se vuelve mucho más importante. Y, y Uruguay es un buen lugar para tener niños, ¿no?
es un lugar este, tranquilo, como vos decís, Claro, y claro. con buenos servicios de salud, con un buen sistema educativo, yo qué sé, lo que uno busca como padre, que no son necesariamente los bares y los conciertos, ¿no? Eh, que está bueno lo que estás diciendo, digo, es como que, bueno, eh, son otras perspectivas. Sí. Pasamos a ser actores de reparto, eh, fundamentales para la trama que se va a desarrollar, pero... Y bueno, ¿en qué año nació tu primer hijo? Nació en el 2008. 2008. Bueno, señalaste algo importante que ha sucedido en varias charlas, ¿no? Varias mujeres lo han contado, esto de cierta urgencia, cierta imposición, ¿no? El reloj biológico es como una cosa que está corriendo ahí, ¿no? Que está marcando y, y a veces, digamos, no permite que las carreras por ahí se lleven como se desean, pero en el caso de ustedes era una decisión que tomaron. Sí, ahora creo que sería bueno que se tomara más conciencia del impacto que esto tiene en las carreras de las mujeres, porque yo estaba en un momento como de despegue, ¿no? Este, que además, digamos, mis orientadores me proponían para hablar en eventos o como que yo tenía oportunidades de dar charlas, de dar mi trabajo a conocer. Este, tenía gente que me apoyaba de distintas maneras. Este, y claro, y ahí cuando sos madre pones tu carrera académica en pausa. Y también creo, a posteriori te diría que eso juega con la elección de trabajo, porque eh, nunca intentamos ir a un lugar mejor. Como que no pensé, por ejemplo, voy a tratar de, no sé, de conseguir algo en Estados Unidos, un postdoc seguido en un tenure track o algo así. Este, y creo que no por falta de ambición profesional, sino porque eso era incompatible con mi proyecto familiar. Entonces, en cierto modo, Uruguay es un lugar que es bueno, pero es humano. O sea, hay gente académicamente buena, es un lugar estimulante, etcétera, pero es un lugar donde no te van a echar porque tuviste 2 años sin publicar. Claro, claro, Entonces, yo logré mantenerme un tiempo haciendo esencialmente docencia, gestión académica, como tratando de ser responsable en esas tareas básicas que mantienen a la universidad funcionando y de vuelta a la importancia del apoyo institucional, haciendo matemática, quizá a un ritmo menor, con profesores visitantes. Entonces fue una época en que no viajé mucho, pero sí recibí invitados, tuve el apoyo de la Universidad de la República para hacerlo, la financiación muchas veces del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería, para traer a gente que trabajara conmigo y y el padrinazgo, digamos, de alguien que ha sido invaluable en mi carrera y a quien yo creo que le debo la posibilidad de haber seguido haciendo matemática después de la maternidad, que es Alberto Berhovsky, un matemático mexicano que, que vino todos los años a Uruguay mientras mis hijos eran chicos. ya, Vino todos los años sin faltar uno a trabajar conmigo. Y con quien trabajé en un problema que ha sido un poco, eh, ha sido uno de los hilos conductores de mi trayectoria de investigadora y que me ha permitido tener una serie de publicaciones que no son una cantidad enorme de publicaciones, ni son publicaciones enormemente destacadas, pero son las que me permitieron seguir a flote e irme consolidando en ese periodo. Y lo que pasa es que cuando tenés chiquilines chicos y eso, la gente se olvida de vos, dejás de estar en los congresos. Cuando la gente organiza un congreso, no la gente mala, la gente como yo, como vos,
piensa en a quién escuché que diera una linda charla últimamente. Y si vos sos la persona que últimamente estuvo embarazada y amamantando y eso, no sos esa persona. Entonces es muy difícil para las madres volver al circuito de los congresos, poner. Volver al circuito de las investigaciones. Y después llegás y yo qué sé, tenés los gurises, ya están grandecitos, te sentís fantástica, pujante, llena de energía, en tu mejor momento y ya tenés 40 años y no tenés un trabajo así que digan, ¡pa! ¡Qué teoremazo! Entonces, es un momento difícil, es una profesión en la cual hay otro estereotipo, hablamos hace rato del estereotipo de la gente que es brillante, hay otro, que es que la matemática es para gente joven, que si no hiciste algo destacado antes de los 40, ya no lo vas a hacer. Y yo a los 40 tenía mis hijos ya, el más chico tenía 4 años, me sentía, había vuelto a dormir. eh, Afortunadamente tengo una pareja que asume la mitad de la paternidad como corresponde, que debería ser de perogrullo, pero no lo es. Entonces, en particular, por ejemplo, yo siempre pude viajar. No hubo un momento en que mis hijos eran chicos y yo no podía irme de mi casa. Yo siempre pude viajar, siempre pude trabajar hasta tarde, siempre pude hacer todo lo que los hombres pueden hacer. Y igual, entonces a esa edad me sentía pujante, me hubiera comido el mundo si hubiera tenido la oportunidad de comérmelo, ¿no? Pero me costó mucho volver al circuito de los congresos, por ejemplo, volver a que me invitaran a universidades extranjeras, volver a todo eso que es parte necesaria del quehacer matemático, por lo que decíamos, ¿no? Que la matemática es una tarea colectiva, que se hace en grupos, que se hace en redes, que también tenés que saber cuáles son los problemas que hay y que interesan. Claro. Entonces, sí, creo que, como te decía, yo me doctoré a los 28 años. Y yo a veces veo chicos, estudiantes de doctorado, que los siento eh, destacados, pujantes, con un gran futuro por delante, que los miro y me parece que van a tener un montón de éxito profesional. Y, y de repente, eh, cuando pienso en la edad que tienen, yo ya había terminado el doctorado a esa edad, ¿no? O sea, de repente tienen 30, 31 y yo los veo y me parecen unos chiquilines con una carrera promisoria por delante y yo a la edad de ellos ya estaba embarazada de mi primer hijo, ponele. Creo que es muy difícil en la matemática, por la falta de oportunidades que hay de reengancharte después de la maternidad, hacer una carrera del pelotón, no te voy a decir destacada, hacer una carrera del pelotón, una carrera de investigadora para una mujer que no se doctora relativamente joven. Este, y una de las cosas que a mí me interesa ya como persona que está entrando en esa etapa de aposentamiento y de tener una opinión que es escuchada al menos en su ámbito local, me gustaría mucho que se generaran posibilidades para las mujeres en esta etapa. Creo que es algo que podría cambiar la calidad y cantidad de la matemática que hacemos, que estamos perdiendo gente a la que le es difícil terminar un doctorado después de ser madre, o, o hacer despegar su carrera en esa etapa tan difícil que es la etapa postdoctoral. Pero bueno, eh, eh, digamos, para mí no, son opciones, ¿no? O sea, yo creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía y que me salió bien, en el sentido de que tengo una familia preciosa y tengo una carrera que me permite hacer lo que me gusta. O sea, que tengo una carrera que disfruto.
voy a retomar algunas cosas que decís, pero bueno, es lo que acabas de decir, toda esta reflexión, podemos ir a la frase que está en el pizarrón, ¿no? ¿Qué te gusta pensar que haces? Es algo que se viene reiterando hace años por lo que me contaste. Creo que es el momento adecuado para tomarlo. Claro, a mí esa frase me gusta porque como te he dicho, yo era una persona dispersa, me entusiasmaba con cosas, un estudiante disperso. Y y yo conocí a una matemática, una dinamista, que ahora trabaja en la Universidad de Chicago, Amy Wilkinson, cuando yo estaba empezando mi tesis en el año 2002 en Dijon. Ella trabajaba con Christian Bonatti. Y cuando me conoció, no me preguntó, ¿y vos qué matemática haces? ¿O vos qué haces? Me preguntó, ¿y qué te gusta pensar que haces? Y yo inmediatamente supe la respuesta a esa pregunta. Era teoría ergódica. Y, y si me hubiera preguntado qué haces, la verdad no hubiera sabido. Y la pregunta que ella me hizo me pareció exacta. Y la respuesta a esa pregunta en mi caso quizás ha cambiado con el tiempo, pero la justeza de esa pregunta siempre se quedó conmigo porque, o sea, ¿qué hago en mi vida profesional? Lo que hacemos todos. Hago lo que puedo, hago lo que me sale. Este, de repente me entusiasmo con un problema y el problema tiene cara de ser un problema geométrico y después me lleva por otros derroteros y después termino haciendo unas cuentas espesísimas, este, para que me salga lo que yo quería en un caso particular. Es la verdad de la vida del matemático, me parece que no estoy diciendo nada extremadamente negativo. Y creo que lo que siempre eh, me mantiene andando es lo que pienso que hago, ¿no? Los problemas en los que pienso que trabajo, las preguntas que pienso que puedo responder. Son como sueños, ¿no? Y pienso que me gusta la geometría o que me gusta la probabilidad o que me gusta esto y aquello. Y después nada, en la práctica se atraviesa la teoría de grupos y atrás se cuelan los cuerpos y de atrás vienen, no sé, un montón de cosas que si yo hubiera dicho voy a dedicarme a esto, no lo haría, pero cuando estás remando, estudias todo lo que sea necesario para resolver el problema que siempre es un norte. No soy una persona a la que le gusten ciertas técnicas. Soy una persona que se obsesiona con ciertos problemas y los persigue. Y en el medio me como el sapo que sea. Y entonces justamente no, por eso me gusta la pregunta, ¿qué te gusta pensar que haces? En aquel momento nítidamente me gustaba pensar que hacía teoría ergódica. Ahora yo me considero geómetra. Ahora considero que hago geometría. ¿Qué es lo que hago de verdad? Eso, lo que toque. Eh, así como lo mencionás, tiene un carácter muy dinámico la respuesta a esa pregunta a lo largo de los años, ¿no? Y, Sí. y al mismo tiempo lo dijiste, cómo separar la actividad matemática de lo que acontece en la vida, ¿no? Eh, viste, Lennon tenía una frase algo así como que, no sé si la voy a recordar exactamente, pero la vida es eso que pasa mientras estás ocupado en otras cosas. Eh, Es así. y, y bueno, me, quizás esto, ¿no? Que enumeraste, bueno, inicialmente pensaba en teoría ergódica, pero después pienso en una cosa y aparecen los grupos, los cuerpos. Me parece que sí, hay que dejarse llevar, permitirse sorprender, ¿no? O sea, si envejecer, en mi caso al menos, trato de no perder ese gusto por la sorpresa, por dejarme decir, bueno, vamos por ahí, a ver con qué me voy a encontrar para la vida, ¿no? Digo, no ser un viejo, no, esto se hace así nada más, ¿no? Sí, sí. Este, cuando yo era estudiante,
en ese momento que no sabía si lógica, si EDP, si dinámica, si yo qué sé, un matemático con más experiencia me dijo que las personas dispersas como yo no llegaban a ninguna parte. Y Ser buena onda, quiso sentarte un consejo, ¿viste? quiso darme un consejo amable, Claro, o sea, me lo dijo en una re buena, y y no sé si estoy llegando a alguna parte, pero estoy en un lugar rodeada de gente linda, digamos. Yo miro alrededor y no sé hacia dónde voy, pero hay un montón de gente como yo, con muchos intereses, y yo no soy una persona que sepa mucho de algo, pero sé un poco de muchas cosas. ya tengo el título de la charla, Matilde. Eh, Hay un tema de los Talking Heads que se llama Road to Nowhere, de la década. Ya está, Algo así. Claro. es- pero, En- pero perdón, claro, pero por ahí él pensaba, él tenía en mente un lugar al que llegar, y ahí está la claro. decisión matemática también, ¿no? Pero para eso uno estudia matemáticas para ser crítico. Quizás el lugar al que él pensó que llegó y que pensaba que vos querías llegar no era el que vos querías llegar. Digo, ¿no? Ahí estaba la confusión. Claro, creo que sí, y me aburro, o sea, si yo digo voy a estudiar profundísimamente tal cosa, es como que si no estoy pensando un problema que me obligue a estudiar todo aquello, yo no soy una persona capaz de meterme en el archive y recibir las notificaciones de qué hay de nuevo en mi tema y hojear los papers nuevos. No, yo no puedo hacer todo eso, no, no soy tan estudiosa ahora. Yo era muy estudiosa, se me fue pasando. Entonces como que pienso algo, hablo con gente, leo lo necesario para ir resolviendo mi problema y como empujando la ignorancia de a poquito. Y por eso no soy una persona. Yo una vez trabajé con un probabilista, este, y de hecho de mi colaboración con él salió un trabajo publicado en una revista de probabilidad que es buena, que es ANALS del Instituto Enrique Poincaré B, Probabilidad y Estadística. Un trabajo en que las técnicas utilizadas son de cálculo estocástico y yo qué sé. Y cuando trabajaba con él me dijo, ¿y vos por qué trabajás en esto si no sabes nada de probabilidad y no sabes nada de análisis armónico? ¿Por qué trabajás en el movimiento browniano? Y capaz que la respuesta es porque eso me permite interactuar con gente como vos. Y se lo O dije. sea, A mí, así formuladas las preguntas parecen un poco así fuertes, ¿no? Un poco como, eh, pero era de bueno, buena onda. este loco era ruso. Creo que para los estándares rusos eso es ser amable. Claro, porque, ¿viste? Como diciéndote, si vos no sabes nada de esto, acá, uno podría, un latinoamericano con un dice, ¿qué te pasa? Claro, pero yo estaba ahí, yo llegué a él porque yo tenía mi problema. Era un problema de geometría hiperbólica que no sabía resolver, entonces lo fui masajeando, masajeando, reformulando, reformulando hasta que llegué a algo y ese algo era una ecuación diferencial estocástica y yo no tenía ni idea de qué hacer con eso. Claro. Pero, pero logré transformar mi problema hasta poder hablar con la gente que sí sabía. Entonces, y este era el loco que sí sabía y fue el loco con el que terminamos resolviendo eso. Pero más allá del trabajo que hicimos, fue alguien de quien yo aprendí muchísimo porque aprendí como otra manera de pensar, ¿no? Cuando vos trabajás con alguien que hace probabilidad de verdad, esa gente tiene una intuición bien diferente. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de esta profesión, que hablas con gente que piensa la matemática de maneras muy distintas, desde lugares muy distintos, con intuiciones muy distintas. Creo que la gente que no hace matemática no se imagina lo diverso que es el pensamiento matemático y lo distintos que podemos ser, ¿no? Y cuando logras hablar con alguien que tiene totalmente otra cabeza, es algo tan rico. Entonces, por eso te digo que yo sé un poquito de muchas cosas,
porque he hablado con mucha gente que me ha enseñado. Claro, Y eso es como el lugar que me gusta estar y las cosas que he hecho no son tanto de una profundidad brutal, pero siempre son cosas que a veces conectan dos, dos cosas que a veces son un problema y una técnica y que la gente que piensa en ese problema no siempre tiene esa técnica, ¿no? claro, claro, claro. Eh, está, es sumamente interesante lo que decís porque es algo que se manifestó en varias charlas con respecto a que es tan amplia la matemática. A mí me gusta decir que cada uno hace la matemática acorde con la personalidad. Y bueno, Sí. y es así, pero por algún motivo hay como una imagen fija, ¿no? Fijada desde hace años con respecto a lo que es la matemática, muy estereotipada. Vamos, quiero retomar eso, ¿no? El estereotipo de que hay que ser un genio, solo los genios pueden hacer matemática, y el otro estereotipo de que si tenés cierta edad, ya tu carrera matemática se terminó, como si uno fuera un futbolista, que el físico no le da. Surgió esto en la charla con Amanda Montejano, una matemática mexicana, cuyo padre también es mexicano, y surgió esto en particular que el padre, a una edad mayor a los 60 años, logró demostrar un problema abierto del análisis funcional, si mal no recuerdo, me había contado. Y, ¿sabes? Yo creo que como estudiante también he escuchado eso de algunos profesores, ¿no? En mis épocas de alumno de licenciatura. Yo creo que viene, no sé si leíste alguna vez Apología de un matemático de Hardy. Sí, alguna vez leí, sí. Bueno, yo creo que ese es uno, sitúa ahí el origen de ese estereotipo. Hardy, ya Mm. grande, ¿no? Un tipo ya que veía que sus fuerzas matemáticas habían decrecido. Eh, bueno, él lo dice explícitamente, que la matemática es un deporte de hombres jóvenes. Ujú. Yo creo que simplemente. No, no lo recordaba, yo lo leí siendo muy joven. Bueno, yo lo leí por ahí un poco más grande, ya un poco más curtido, ¿no? Ya habiendo transitado el camino matemático, ves cuántas cosas, ya no era un joven inocente. Y sentí eso, sentí que lo que hacía Harvey, está bien, escribía una suerte de elegía sobre, ¿viste la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser? Bueno, Sí. claro, el dolor de ya no ser matemático lo llevó a escribir eso. Él puede escribir lo que sea, por supuesto. El problema es qué, 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 qué asidero, qué fundamentación se le da a eso que él escribió, ¿no? Está bien, lo escribió, Claro, cómo repercute, ¿no? claro, exacto, Claro, yo creo que además en la época en que él lo escribió, por ejemplo, eh, las mujeres matemáticas eran un fenómeno absolutamente marginal, casi te diría inimaginable para la mayoría de la gente en la profesión. Y ese estereotipo en particular me parece que afecta eh, especialmente a las mujeres. O sea, nos afecta a todos, pero a las mujeres más por este asunto de que cuando sos joven, si querés tener hijos, es el momento y, y esa etapa no se puede compartir con un compañero por devoto padre que sea el compañero, nunca se puede compartir a partes iguales. pero bueno. Así que es interesante ir como desenrollando, desentrañando esas afirmaciones digo, no hay evidencia empírica tampoco para que se sostenga. Bien, hay pocos, no sé, no lo voy a decir yo. ¿Cómo ves el vínculo matemático entre Argentina y Uruguay? Eh, lo veo muy escaso, lo cual es absurdo porque estamos ahí. Este, creo que lo que pasa es que estamos tan cerca que de algún modo nos hemos especializado en cosas distintas. Este, es raro porque hay cierto vínculo en el álgebra, sin duda,
uno de los personajes que yo recuerdo como recurrentes en mis años formativos acá y a quien después he tenido el gusto de seguir viendo cada tanto es Andrea Solotar. Yo recuerdo que venía Andrea de la UBA. Pero fuera del álgebra los vínculos son muy escasos y acá, por ejemplo, tenemos dinamistas argentinos en Montevideo. Bueno, en este momento, notoriamente tenemos a Nancy Gellman. Pero Nancy ya hace mucho que se fue, claro. Hace mucho, claro, pero ella vino a estudiar acá y yo qué sé, y estudió sistemas dinámicos y después en Buenos Aires no hay, o sea, es como que Bueno, ves, creo que no trabajamos en los mismos temas. Eso es una cuestión que he hablado con varios de ustedes también. ¿Será porque hay muchos más matemáticos en Uruguay doctorados en el IMPA que acá, que en Argentina, que sistemas dinámicos es un tema en el cual ustedes son muy fuertes y acá casi en Argentina casi no hay trabajo en sistemas dinámicos? Ciertamente en Uruguay hay mucha gente doctorada en el IMPA. No creo que esa sea la causa, creo que esa es una de eso es un síntoma de algo, que es que el primer matemático profesional de Uruguay, digamos que fue muy destacado, es José Luis Macera, que estudiaba ecuaciones diferenciales. Entonces, es como que el manantial de la matemática moderna en Uruguay está muy vinculado a las ecuaciones diferenciales y, y de ahí viene el vínculo con el IMPA y el hecho de que muchos matemáticos uruguayos estudiaron en el IMPA, ¿no? La influencia de Macera, hasta hoy, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, los cursos que se dan de ecuaciones diferenciales para los estudiantes de ingeniería de segundo año tienen una componente importante de teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, de teoría de Lyapunov, de cosas que en otros lados se estudian a nivel de posgrado si acaso, y, y acá por razones históricas las seguimos enseñando incluso a los estudiantes de ingeniería, te diría con mucho provecho, no estoy en contra, no estoy diciendo que estemos mal, pero es una parte muy importante de nuestra formación desde una etapa muy temprana. E increíblemente casi no tenemos análisis, tenemos poquitísimo análisis y creo que eso tiene que ver con que el análisis lo enseñamos tarde, ¿no? El análisis funcional lo consideramos una materia como más avanzada. Ustedes tienen una escuela fantástica de ecuaciones en derivadas parciales y acá no. Y cuando damos cursos de ecuaciones en derivadas parciales, en general los damos a estudiantes que están terminando el grado o que ya están en posgrado o que Claro, ya están orientados hacia otra cosa. claro, claro. Igual sería hay discusiones a veces con algunos matemáticos argentinos también, en otros lugares del mundo, por ejemplo en el IMPA, por decir algo, un curso de análisis funcional o un curso de ecuaciones en derivadas parciales, son cursos de doctorado. Por ahí es una cosa muy... Y te lo pones a pensar, no está quizás mal, ¿no? Pero bueno, tanto en la licenciatura en Buenos Aires y creo que en Uruguay también, forman parte del curso de grado funcional y Sí. ecuaciones en derivadas parciales. No sé. No, no, no sé. Es verdad. Sé, empiezo a pensar, no sé si se discute en Uruguay, pero acá se está discutiendo algunas cosas con reformular las carreras. Yo no sé si funcional o ecuaciones de derivadas parciales quizás no tendrían que ser cursos de posgrado, no estar en una licenciatura. No sé, no tengo la respuesta. ¿Me lo Lo permito? que pasa es que como acá el medio es chico, los estudiantes se orientan tempranamente. Entonces, si vos empezás a enseñar esas cosas en el posgrado, ya se lo vas a enseñar a estudiantes que han decidido que no quieren hacer eso. Claro, claro, ahí juega la cantidad, ¿no? Ahí Sí, me parece que la educación matemática hasta la maestría en Brasil es como de un carácter más generalista. Y podés hacer eso cuando tenés masa crítica y cuando tenés movilidad entre distintas instituciones, me parece.
Bien. Bueno, es un punto. Por No ejemplo, sé, me en- parece, no tengo ni idea. no, no, esto estamos divagando, estamos así. ¿Tienen un curso de ecuaciones ordinarias en la licenciatura? ¿Ustedes obligatorio o también es optativo? Sí, no, es súper obligatorio. Sí, 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 es un curso de segundo año y como te digo, se ve, no es un curso de métodos de resolución de ecuaciones, es un curso lindo de teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, Como ves, muy topológico diferencial, sí, 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 por eso. bueno, licenciatura Y eso nos viene un poco de nuestra historia, es digamos, casera, claro, de herederos de Macera, sí. claro, claro. No, yo había entendido que a los ingenieros les enseñan eso también. A los ingenieros y a los licenciados en matemáticas y a los de física y a todos. Acá todo el mundo, sí, sí, Claro, no, unas buenas cucharadas de estabilidad, la, según Liapuno, sí. la licenciatura en matemática en Buenos Aires y en general a lo largo de toda Argentina, creo no están metiendo la pata, los cursos de ecuaciones ordinarias son optativos. ¿Y cómo estudian ecuaciones en derivadas parciales entonces? Como que estudian, cómo se hace funcionar. O sea, no, o sea, bueno, a veces es un punto, a mí me parecía que una reforma debería tener un curso ordinarias como un curso anterior a ecuaciones en derivadas parciales. Lo dijiste vos, ¿cómo es que pasa eso sin... Es que me llama la atención, es como que me digas que tienen un curso de cálculo de varias variables sin haber visto una variable antes, es como raro. Claro, bueno, que así funciona. Eh, Matilde, tenemos que, ya hace 1 hora y 20 que estamos hablando. ¿Viste cómo se pasa? Hay que Eh, hablar de fútbol, porque si no se va a acabar el tiempo y no vamos a haber hablado de fútbol. claro, no, no, bueno, eso, para darle un toque de color ahora que ustedes han tenido muchos directores técnicos, muchos no, pero ya es el segundo técnico argentino de la Celeste. Eh, bueno, es un personaje, Bielsa, yo al menos lo quiero mucho. Me acuerdo de esa vez que vi en tu Facebook que tu hijo estuvo al lado de Bielsa. ¿Cómo fue eso? Contame anécdota que es buena. Fue muy, muy cómico. Además, yo estaba en España trabajando y empezó a explotar mi celular. Y era, mi hijo es hincha de un cuadro que se llama Fénix, cuyo grito de guerra es Fénix no baja. Es un cuadro que ahora está en primera, no queda muy claro si el año que viene también. Tuvo ayer un gran triunfo, 4-1 contra Nacional. Y mi hijo, ¿eh? ¿Ganó 4-1 Nacional? Uf, Entonces, mi hijo es muy hincha de Fénix y es socio. Y va a todos los partidos que Fénix juega de local y tiene la camiseta, lo cual, bueno, no es una cosa muy común. Yo creo que mucha gente en Uruguay, por ejemplo, no sabe cómo es la camiseta de Fénix, ponele. Los aficionados al fútbol obviamente sí, pero no es una camiseta que uno vea mucho y él es hincha muy devoto y fue al estadio y fue Bielsa y se sentó al lado de él. No sabemos por qué fue Bielsa a ver a Fénix. Y claro, y los periodistas fotografiaron a Bielsa, imagínate, era una gran personalidad en un estadio de un cuadro chico, ¿no? Y claro, y eso en los titulares se tradujo en Bielsa fue al Gran Parque Capurro e interactuó con hinchas de Fénix. No sabemos quiénes eran los otros hinchas, o sea, estaba sentado al lado de mi hijo y además mi hijo estaba con la camiseta, entonces como que la foto eh, estuvo bárbara porque era un ejemplar auténtico y visible de esa especie que tiene tan pocos ejemplares, que es el hincha de Fénix. Salió hasta en ESPN. Y claro, y todo el mundo lo vio y mi celular empezó clink, 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 porque Aurelio estaba al lado de Bielsa. Es una foto muy linda además, pero no sabemos a qué fue Bielsa. Mi hijo también tiene una foto con Forlán, una vez que encontramos a Forlán en el supermercado.
que son esas cosas que pasan en Uruguay, ¿no? Que además Forlán en el máximo momento de su fama, enseguida del Mundial 2010, y yendo al supermercado como cualquier hijo de vecino, que es una de las cosas lindas que tiene el Uruguay, que acá cualquier persona puede tener una vida normal. Claro, claro, claro. Eh, Nosotros nos hicimos hincha de Defensor Sporting por influencia de Leva, de Álvaro Robela, de Daniel Panario. Y, y bueno, Es una cosa que les pasa a los matemáticos, sí. Ezequiel Maderna, que también estuvo en esta serie, también es hincha defensor. no sabía. Bueno, bueno, así que. Y, y el hijo de Mariana, Tito, nos regaló un Tito. defensor con la cual mi hijo mayor va a jugar. Estuvimos en el museo, en el Centenario, el Museo del Fútbol, el año pasado, cuando fuimos, y hace poco mi hijo mayor está mirando 3 millones, la serie, el documental que grabó Jaime Ross, ¿te acordás? En Sí, 2010 junto con su hijo, así que estamos acá muy, muy guayos. Eh, está bien. es- Y bueno, y nosotros somos hinchas de Boca en el fútbol argentino. no, debería haberte conocido antes, no, somos de Independiente, el rey de copas. Más o menos. Este año se cumplen 40 años de la última Libertadores que ganamos, pero bueno, Y mi hijo, que es muy futbolero, siempre sueña con ir a la Bombonera. Y nunca hemos ido y es insólito porque es ahí. Este, pero bueno, algún día irá. A mí me da un poco de... Yo soy un poco aprensiva y en cierto modo que él sea hincha de cuadro chico en un estadio que es muy familiar y eso me parece lindo. Tengo la idea de que la Bombonera es una experiencia como muy intensa, como es potencialmente peligrosa. Tengo una mirada de persona pueblerina sobre el tema de ir a la Bombonera. claro, claro. Bueno, sí, día que vengas te llevo a pasear por el conurbano, por ¿no? Que somos unos cuantos. Y Eh, bueno, y mi hijo es súper admirador de Maradona, por supuesto, ¿no? bien, bien. Acá todos, bueno, no. Bueno, Pero, pero es impresionante lo que Maradona significa para generaciones que nunca lo vieron jugar. sí, Porque yo estaba en México en el 86. Claro, y yo le cuento a mis hijos y le contaré a mis nietos que, que yo vi por la tele, obvio, pero estando en México a Maradona en el 86, ¿no? claro. Uy, lo que debe haber Este, sido, ¿no? Estar ahí en ese momento. Eh, impresionante. sí, sí, fue. No, yo tengo el recuerdo, tenía 16 años, así que tengo el recuerdo de todos los partidos. Sé exactamente dónde vi cada uno de los partidos de ese mundial. Eh, Así que, Matilde, planes para el futuro. Dijiste montones de cosas muy interesantes. Creo que la charla está buenísima. Eh, pero esa pregunta se va a seguir respondiendo y la respuesta se va a seguir modificando a medida que pasen los años. Así que, ¿qué te gustaría pensar de acá a unos años que vas a hacer? Lo que yo quiero es, bueno, hay algo que quiero y que creo que estoy logrando y que quiero seguir por este camino, que es hacer matemática con mis amigos. O sea, creo que al principio de la carrera uno no necesariamente puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que maximice su productividad y sus oportunidades. Yo ahora estoy en un camino muy lindo de tratar de trabajar con gente a la que quiero, con la que tengo un vínculo de amistad. Entonces a veces eso significa moverme un poco de mi tema, tratar de encontrar puntos en común con gente que me es cercana. Y hay una cosa que siempre he querido y que es como mi norte, quiero hacer matemática más elemental. O sea, quiero un día tener un resultado que le pueda contar a la gente sin que sea de un tecnicismo apabullante. Y es muy difícil, porque es muy difícil decir algo interesante con técnicas elementales después de todo el agua que ha corrido bajo el puente, ¿no? O sea, ser súper especialista en algo ultra difícil y darle una vuelta de tuerca a una cuenta que 3 personas saben leer, esa es la fácil.
Como que lo que yo quisiera es llegar un día a tener un resultado que pudiera contar a un público matemático general, que pudiera contar a estudiantes de grado sin hacer sufrir a nadie. Entonces, estoy tratando de pasar, por ejemplo, de estudiar cosas de foliaciones a estudiar cosas de acciones de grupos discretos, en espacios más sencillos, de hacer matemática más límpida. Ese es un poco como mi norte. Me haces pensar en, en que, si lo pensamos en términos de escritura, que cada vez la escritura sea lo más sencilla posible, ¿no? O sea, eh, Claro. escritura nada barroca, nada de construcciones sintácticas complicadas, sino de escribir de manera simple, pero que es un gran esfuerzo escribir de manera simple, ¿no? A veces uno lee un texto y te hace pensar, ah, yo también puedo escribir. No, no, justamente ese texto. Es así, es dificilísimo. Sabes que mi padre era escritor y era amigo de Benedetti. Ah, mira Y él vos, decía, a la gente le gusta mucho Benedetti porque se reconoce en la voz de Benedetti, creen que ellos podrían escribir como Benedetti, se sienten representados en esa escritura tan sencilla, dice, y no hay nada más difícil que escribir así. bueno, mirá, sin querer, Es verdad. no lo habíamos arreglado esto antes, no lo habíamos hablado. No, no, Claro, pero es así, ¿no? ¿tu padre vive todavía? No, mi padre murió en el 86, justamente murió en febrero del 86, yo era chica, y una de las cosas cuando hablamos de Maradona, yo pensaba, es una estupidez y una frivolidad comparado con la tragedia de haber perdido a mi padre, ¿no? Pero mi padre no llegó a ver el Mundial del 86 y cómo le hubiera gustado. Claro. Eso es algo que yo pienso que papá no pudo ver los goles de Maradona en el Mundial del 86, que era súper futbolero. Sí, mi padre, en parte eso determinó que nos viniéramos, catalizó nuestra venida de México. Mi padre era un tipo que no estaba enfermo, no nada, tuvo un infarto fulminante cuando yo tenía casi 10 años. A principios del 86, Uruguay había vuelto a la democracia en el 85. ¿Qué edad tenía? Él tenía 68. Y ahí, claro, mi madre se encontró sola conmigo en Ciudad de México. Bueno, fue difícil y ahí fue que nos volvimos. También por eso yo quedé con esa idea de volver a México, de que no fue un proceso natural por el cual vinimos a Uruguay, no. Fue un momento terrible, difícil. Bueno, o sea, claro, Entonces, un audio que vos estuviste en México cuando aconteció el terremoto del 85. sí, sí, fue el día más asiago de mi vida. El día más asiago que me haya tocado presenciar, ¿no? Es una experiencia indescriptible y a tantos años del 85, hace casi 40 años, ¿no? Este año va a ser 39 años del terremoto. eh, es- Creo que los que vivimos eso no seríamos las mismas personas si no hubiera ocurrido. O sea, son esas cosas espantosas por las que no hubieras querido pasar, pero que yo no sería la misma persona sin el terremoto del 85, ¿no? Este, Cambia tu valoración de todo, de las cosas que son importantes, del rol de cada uno en la sociedad, de la seguridad, del valor de la vida, de todo. Es brutal, brutal. La ciudad colapsó, no en la zona donde yo vivía, y eso subvirtió el orden social completamente. Y murieron muchísimas personas y, y la solidaridad de la gente fue impresionante. O sea, eh, como que la Ciudad de México logró salir adelante gracias a una solidaridad incondicional e impresionante de todos sus habitantes
y a que un montón de gente, muchas de las cuales está como en los márgenes de la sociedad, ¿no? Se organizó como rescatista. Muchas bandas de delincuentes juveniles que tenían una organización muy vertical por la naturaleza de su actividad, y con gran valentía y temeridad se metieron entre los escombros, rescataron cantidades impresionantes de gente. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que toda la seguridad, de que todo lo que vos crees que tenés, todo lo que vos crees que valés, todo se puede fumar y, y que realmente la dependencia, la interdependencia que tenemos todos los que vivimos en el mismo sitio es mucho mayor de lo que pensamos, ¿no? O sea, mi modesto grano de arena fue que en mi casa compramos unos tachos enormes, compraron mis padres, y los teníamos que llenar de agua potable para llevar a los sobrevivientes que habían sido evacuados, porque tras una tragedia así vienen las enfermedades, por el agua contaminada. Entonces hervíamos litros y litros de agua. Durante muchísimo tiempo estuvimos hirviendo agua y poniendo agua potable hervida en tachos y mandando. Y eso fue lo que hicimos. Y por tonto que parezca, te diría, hervir agua es lo más importante que he hecho en mi vida. O sea, todo lo demás es anecdótico y nimio. Eh, Sí. no, vuelvo, es conmovedor el testimonio que estás compartiendo. Eh, Me imagino también, no me imagino, no sé lo que debe ser eso, pero bueno, eh, no hay demasiado para decir, pero lo que tengo en mi cabeza es que vos lo dijiste, la vida es un camino hacia ningún lugar, digo, ¿no? O sea, no tenemos claro dónde llegar. O sea, retomando eso, ¿no? Con lo que vos estás haciendo no vas a llegar a ningún lugar. Y por ahí, ¿quién dijo que quiero llegar a algún lugar, no? O sea, estoy disfrutando de la existencia y a veces no disfrutás, ¿no? Es un camino que uno toma y no sabemos a dónde llegamos, pero mientras tanto vivimos. Y Eh, bueno, pero vos no elegís las experiencias que te tocan, ¿no? Yo no elegí ni la dictadura, ni el exilio de mis padres, ni el terremoto, ni la muerte de mi padre tan joven, ni nada de eso, pero eh, bien o mal son las cosas que han hecho de mí la persona que soy, y después cuando, no sé, ¿renunciarías a ser vos para evitar los malos momentos? no, no, no. No, no, no sé, o sea, hay malos momentos que yo sin duda sí, Pero si bueno, pudiera volver atrás evitaría. Este, la componente azarosa de la existencia es, sí, es inevitable, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Pero vas pateando la pelota para adelante y vas revisitando los recuerdos, como valorándolos de manera diferente, no sé. bien, bueno, terminamos un poco, eh, así un poco más sensibles, pero sí, pero bueno, está bien, es cómo no hablar de lo que nos sucedió. Yo creo que ya podemos ir terminando, ¿no? ¿Qué decís? Claro que sí. Es- Te agradezco mucho, la verdad que qué lindo encuentro. no, yo te agradezco a vos porque hacía rato que quería que habláramos y sabía que iba a salir muy buena la charla. Estoy muy contento, creo que salió una charla, recorrimos montones de temas, dijiste muchísimas cosas que me parece que van a resonar, que mucha gente se va a sentir identificada con lo que contás. Eh, Dijiste muchas cosas que le pueden interesar a las futuras, a las chicas jóvenes que quieren seguir estudiando matemática, ¿no? Eh, y bueno, y cómo hacer para que la comunidad matemática sea cada vez mejor, ¿no? Creo que ese es el objetivo, derribar ciertos estereotipos, derribar ciertas cosas que repetimos sin ningún fundamento
Y bueno, esta es la idea de las conversaciones. Me gusta conversar con la gente, me gusta escuchar historias. Así que, Matilde, bueno, te agradezco un montón. Eh, esperemos vernos pronto cruzando Uruguay o si vienen para Buenos Claro, al contrario, yo te agradezco mucho la invitación y espero que nos veamos presencialmente pronto de vuelta. Estamos tan cerca, Aires. Sí, por eso estuvo muy y pasado cuando que me invitaron al coloquio uruguayo de matemática. La pasé muy bien, o sea, me gustó la charla que di, así que y la pasamos muy bien. Bueno, estuvo con nosotros Matilde Martínez, matemática, investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Uruguay. Matilde, muchísimas gracias. muchas gracias a ti y bueno, espero que hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego, nos vemos.